Ok, estamos ahora sí, Ay, estamos acá. Este es otro programa de Viernes de Disrupción. Bienvenidos. Eh, es una propuesta que hace la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. La idea, como saben, es intentar darle al derecho una visión más amplia, multidisciplinaria, empírica, liberal. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, el profesor de profesores, Carlos Rodríguez Brown, que por lo demás viene a hablarnos sobre un tema que nos interesa muchísimo y a raíz de la publicación reciente de un libro conjuntamente con María Blanco y Luis Ávila. Hacienda somos todos, cariño. Qué gustazo haberme leído este trabajo, Carlos, y tenerte acá, poder conversar un poco sobre eso. Es un canto a la libertad, es un canto a la libertad vista desde el otro lado, desde los impuestos estatales. Y cuando lo analizamos desde ahí nos damos cuenta que realmente hay motivo para ser optimistas. Al final la libertad terminará imponiéndose. Lo dicen al final de la introducción. Esto no es irreversible. Así que qué gusto, Carlos, ustedes lo conocen, por favor, todo lo que hemos eh, trabajado en la idea de la libertad, pasamos por tus libros, por tus videos, es economista, periodista, miembro de la Academia de Ciencias Económicas en Argentina, está radicado en España, profesor de profesores, Carlos Rodríguez Brown. El canal de YouTube es buenísimo, Carlos, te felicito. Así que no dejen de ir y ver luego todo lo que hay allí para cambiar la visión tradicional. Qué gusto, Carlos. Cuéntame sobre Hacienda Somos Todos, cariño. muy bien, pues muchas gracias, Antonio, y un saludo a Venezuela, a mis amigos de Venezuela. Debo decir con dolor de mi corazón que hace mucho tiempo que no voy, pero conozco vuestro país, que es un país verdaderamente maravilloso. Y si quieres, déjame que empiece con un chiste. Después ya hablamos de cosas serias, pero eh, hace muchos años, cuando Margaret Thatcher fue a Italia, eh, su anfitrión fue el ministro de Asuntos Exteriores, que es un liberal italiano, es tocayo tuyo, se llama Antonio Martino. Y la Thatcher, que no tenía pelos en la lengua, como sabéis, le dijo, señor ministro, su país es muy hermoso, pero su gobierno es horrible. Y dijo Antonio Martino, señora Thatcher, sería mucho peor que fuera al revés. Bueno, pues nos pasa en muchos países esto, que son muy hermosos y los gobiernos no lo son tanto. Pero en fin, tendré que volver a Venezuela y así podemos saludarnos personalmente y volver a ver ese hermoso país. Bueno, Eh, tienes un grupo en especial de jóvenes, uh-huh. no solamente que te admiran muchísimo, sino que te van a recibir muy bien. Así que serás bienvenido. Yo espero que sea pronto, Carlos. Pues así lo espero. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco de este libro. Fíjate que ya he traído aquí, los voy a enseñar. Hacienda somos todos, cariño. Y me gusta mucho, hablando de jóvenes que tú decías, porque está hecho con dos antiguos alumnos míos. María Blanco, una profesora ya bastante famosa, claro, es alumna mía de licenciatura y de doctorado, y Luis Daniel Ávila, un hombre más joven, también fue alumno mío. Y lo que se nos ocurrió en este libro es enfocar los impuestos de una manera diferente. La mayor parte de los trabajos, que hay muchísimos sobre la fiscalidad, se refieren pues a las estadísticas y cómo son, cuánto se recauda, cuánto se gasta, la deuda, todo eso.
Y en lugar de eso, en lugar de hablar de números, nosotros hablamos de palabras, porque el Estado no son solo números. El Estado también son palabras. El Estado son mensajes, consignas, publicidad, películas, canciones. Bueno, pues revisamos eso, revisamos en los últimos 50 años cómo el Estado intentó convencernos a los españoles para que no nos rebeláramos y para que pagáramos impuestos sin protestar. Y eso requiere mucho talento. Empezamos el libro diciendo que ningún Estado puede basarse solo en la violencia. Todos los estados, desde el más dictatorial hasta el más democrático, necesita convencer a sus súbditos de que el Estado es bueno para ellos. Si no, es muy complicado administrar un país si solo se recurre a la fuerza bruta. Por eso todos los estados, todos recurren a la propaganda. Y esto es lo que nosotros analizamos, particularmente en la época democrática, aunque también nos remontamos a la dictadura franquista, donde por cierto vemos que los mensajes tampoco son muy diferentes. En algún caso o en otro hay una cierta continuidad, ¿no? Y entonces nos planteamos este título porque una de las consignas más célebres de la Hacienda española, de la agencia tributaria, fue esta misma: Hacienda somos todos. Y le añadimos el cariño porque precisamente un ingrediente fundamental de la propaganda es que el Estado te quiere, el Estado te tiene que querer. En la famosa y terrible novela de Orwell, en 1984, con ese Estado terrorífico que todo te vigilaba y no sé qué tal, el objetivo del Estado era que tú te creyeras que lo que hay entre vosotros es amor. y así, ese es el final ese terrible de la novela, ¿no? Bueno, pues nosotros intentamos explicar eso e intentamos analizar la retórica del Estado dentro de un marco teórico. Es decir, aportamos una visión que tiene mucho de lo vuestro, de los juristas, de los abogados. Aquí hay muchísimo de derecho, y esto que estáis haciendo vosotros de buscar un enfoque multidisciplinar me parece básico, ¿eh? Porque una de las cosas más terribles que nos ha pasado a los economistas durante demasiado tiempo es que nos olvidamos de los abogados y nos olvidamos del derecho. Esto fue una cosa terrorífica, que no era así antes. Desde luego, si tú le decías yo qué sé, a Adam Smith que la economía no tenía nada que ver con el derecho, pues se había llevado las manos a la cabeza, había dicho, pero qué disparate. Vamos, él daba un curso entero de filosofía del derecho, ¿no? Gracias a Dios, en las últimas décadas, la economía ha intentado reparar ese daño. Y gracias a nombres como Ronald Coase y la Escuela de Derecho y Economía, Law and Economics, y James Buchanan y otros, nos han enseñado a tener un enfoque como el que tenéis vosotros, más multidisciplinar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo organizamos este libro? Pues intentando avanzar a través de una serie de etapas. Empezamos con esto de que Hacienda somos todos. ¿Qué significa eso de que el Estado somos todos? Y que lo que normalmente lo que decimos es que sí, que somos todos, pero porque no tenemos otro remedio, claro. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Y entonces vamos refutando esa línea. Después avanzamos sobre otro planteamiento clásico, que es que el Estado Hacienda no solamente somos todos, sino que además lo aceptamos. Y esto nos introduce en un gran tema de la economía, de la política y, por supuesto, del derecho. Y es que hay un supuesto solapamiento entre el Estado y la sociedad civil. De tal manera que, bueno, por algo es Rousseau, ¿no? Es decir, es la idea de que la política en realidad es fruto de un contrato.
Y los liberales siempre hemos tenido una cierta desconfianza hacia esta idea desde Adam Smith hasta hoy, y yo creo que es con bastante razón, porque cuando hablamos de contrato en una relación entre el individuo y el poder político, estamos hablando de una manera muy peculiar, porque desde luego no se parece nada, no se parece nada a un contrato normal. Déjame que te cuente otra anécdota que yo les cuento siempre a mis alumnos. Les digo, además de la hipoteca, ustedes van a firmar en la vida otro contrato muy importante. ¿Y cuál es? Claro, como son solteros, no se han casado, tardan en enterarse, pero siempre algún listo, generalmente es una chica, levanta la mano y dice, el matrimonio. Y dice, eso, pues el matrimonio es un contrato. Y entonces les digo, ¿qué es lo que dice el cura al principio de la ceremonia? Y se quedan ahí un poco, porque claro, no han prestado atención, ¿no? En cambio, yo cada vez que voy a un matrimonio, yo en lugar de prestarle atención a lo guapa que está la novia o a lo guapo que está el novio, presto atención a lo que está pasando, porque es un puro contrato, es una maravilla el matrimonio, tiene todos los signos del contrato, las firmas, los testigos, todo está ahí, está todo. Y entonces, si no se dan cuenta, yo se los recuerdo. Si lo primero que dice el cura es, fulanito y fulanita, ¿venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? El matrimonio tiene miles de años, es un contrato anterior al Estado, anterior a todo. ¿Por qué será? Les digo, ¿por qué será que el cura dice eso en lugar de decir buenas tardes, chicos? ¿Por qué les dice eso? Pues porque si no van libremente no hay contrato. Es tan simple como eso. Y por lo tanto, cuando nos dicen que el Estado es fruto de un contrato, hay que levantar la mano y protestar, decir exactamente cómo es, cuando lo firmamos. ¿Tuvimos acaso la opción de no firmar? Y claro, cuando uno no tiene la opción de no firmar, pues entonces ni hay contrato ni hay nada. Entonces seguimos avanzando y planteamos la idea de que el Estado siempre es para bien. Y entonces ahí empezamos a cuestionar por qué es esto, cuáles son los dogmas según el cual pues, lo que hace el mundo de la política pues, siempre está bien y no tiene ningún problema y que siempre es mejor que la alternativa y que siempre es mejor el Estado que la sociedad, siempre es mejor el mercado que la política, siempre son mejores las empresas públicas que las privadas, siempre es mejor el socialismo que el capitalismo. Y todos los dogmas estos los ponemos en cuestión. Y seguimos avanzando y ya teniendo todo esto recorrido, llegamos digamos, al último capítulo que sería, claro, si todo esto es tan maravilloso, ¿quién es el malo? El malo es el que no paga. Y entonces ahí tenemos un capítulo sobre el llamado fraude fiscal, donde intentamos explicar cuáles son sus orígenes, sus raíces, intentando despejar esta idea de que los defraudadores son equivalentes a los asesinos o a los violadores, cuando evidentemente no es así, aunque más no sea por una cuestión cuantitativa, quiere decir, el porcentaje de gente que elude todo el pago de impuestos es un porcentaje muy elevado, digamos el 15%, el 20%, a lo mejor en Venezuela o en mi Argentina natal es más, seguramente es más, pero claro, imagínate que tuvieras en Venezuela pues un 20% de asesinos, pues no, pues la sociedad no podría subsistir. Entonces discutimos eso. Y finalmente hacemos una especie de recopilación de todos los trucos de la propaganda de la hacienda pública. Y esto es el libro. Yo espero que tú lo has leído, Antonio, espero que lo lean también quienes nos están viendo y que se pueda plantear un debate. Nosotros no tenemos ninguna posición dogmática al respecto, no decimos que no hay que pagar impuestos, al contrario, decimos que sí hay que pagar impuestos, entre otras cosas, porque si uno no paga va a la cárcel. ¿Verdad? Esto de ir preso pues es complicado, ¿no? Pero explicamos por qué es eso, por qué es que se produce esta relación coactiva. Y animamos, por tanto, a que se plantee un debate. La cuestión, a veces, con esto ya termino y empezamos el diálogo si tú quieres, la cuestión no es
inventarse un mundo, digamos, utópico, ¿no? A veces los liberales somos criticados como si no creyéramos en el derecho, digamos, como si pensáramos que, no, entonces no hay, el liberalismo significa que no hay leyes, no hay reglas, no hay normas. Digo, no, esto está al revés, no, esto es al revés. No puede haber libertad en un mundo sin reglas. Es decir, tiene que haber reglas y tiene que haber leyes. Lo que el liberalismo discute es cómo son esas leyes. Cómo tienen que ser precisamente para preservar y salvaguardar el objetivo principal, claro está, que es la libertad de las mujeres y los hombres. Bueno, pues lo dejamos ahí si quieres, Antonio, y empezamos el debate. Buenísimo el resumen como tal de toda esta argumentación. Y en verdad que cada uno de los capítulos va en ese orden. Hacienda somos todos y lo aceptamos. Hacienda somos todos, lo aceptamos y es por nuestro bien. Lo peor es el defraudador, es comete traición. Y después toda la propaganda que hay allí, porque hace falta primero mano dura, poner delitos a cantidad para el que no paga, pero también engañar a la gente, porque no puede ser solamente a mano dura que se mantenga. Y lo que yo les puedo decir a todos, cuando comienzan a leer el libro, se dan cuenta la cantidad, bueno, primero la línea argumental impecable, pero además la cantidad de ideas, de argumentos, que es justamente lo que tú siempre haces, Carlos, es dar argumentos simples, sencillos, y por eso es que vuelvo a decir, en tu canal de YouTube está lleno de esos argumentos tan simples, tan de sentido común, que abogan en eso. Así que el libro realmente yo lo recomiendo, yo estoy fascinado, y creo que es un enfoque no solamente único, sino que muy original, sino que es que además allí está, nos metimos en el poder, cómo nos habla el poder, cómo nos manipula el poder. Y cuando uno analiza eso, uno se da cuenta de que, wow, en verdad que así las cosas no van. Yo tenía unas 2 o 3 preguntitas que hacerte ya luego de tu exposición. Y ya que esto va más bien para una comunidad de abogados, 2 o 3 cosas. Una, vamos con el tema de la democracia y el contrato social. Una de las cosas más sorprendentes de la investigación que ustedes hacen a través de las palabras de Hacienda es que no hay mucha diferencia, y si hay una diferencia es para peor, entre la dictadura de Franco y la democracia social desde los años, bueno, finales de los 70 y en especial ahorita en España. Esa relación, si uno la agarra y ve cómo es en otros países, y te digo por lo menos en Venezuela, más o menos las mismas campañas de Hacienda, del fisco, utiliza esas mismas ideas, con lo que queda muy mal parada la democracia realmente. La democracia no se ve como un sistema que respeta a la persona, sino que más bien es un sistema, bueno, muy colectivista que lleva a darle primacía al Estado frente a las personas y a la sociedad. Es una reflexión allí dolorosa, ¿no? Para los demócratas, digo. Pues sí, porque los liberales, por supuesto que defendemos la democracia, pero lo que hay que hacer es señalar sus contradicciones. Y esta, desde luego, es una muy llamativa, muy llamativa. ¿Por qué? Porque la democracia significa que el pueblo elige. Es el pueblo, no es un dictador, no es un tirano el que elige, es el pueblo. Y si hay algo en lo que la sociología fiscal es unánime, es en la constatación de que el pueblo no quiere pagar más impuestos. El pueblo no quiere pagar más. Es que las encuestas una y otra vez le preguntan a la gente por A y por B de una manera o la otra, pero al final la gente no quiere pagar más. Es posible que quiera que pague más el vecino, pero cada uno de nosotros, si se nos preguntan, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Sales a la calle y preguntas, la gente no quiere pagar más impuestos. Y sin embargo, ha terminado pagando más. Ha terminado pagando más, pero no en dictaduras. Ha terminado pagando más en democracias.
El resultado ha sido el contrario de lo que el pueblo quiere. Esto es muy llamativo y por supuesto que merece pues muchísima reflexión y mucho análisis crítico, porque claramente chocan los principios con la realidad, porque la democracia pues no tendría que dar ese resultado. La democracia tiene que dar el resultado del que la gente de verdad prefiere. Entonces intentamos explicar en el libro cómo es de sutil este mecanismo para explicar esto y para explicar otro fenómeno también muy llamativo, y es por qué la gente no se rebela. Porque si tú te fijas, Antonio, la revuelta fiscal, la historia de la revuelta fiscal es casi tan antigua como la historia de los impuestos. O sea, desde hace miles de años ha habido revueltas fiscales. Hay países enteros que han surgido de la revuelta fiscal, nada menos que los Estados Unidos de América. Surgió porque los tipos estaban indignados con los impuestos. O sea que desde siempre ha habido oposición a los impuestos. Y sin embargo, en nuestro tiempo, donde cada vez hay más democracia, es verdad que no todas las democracias son igualmente garantistas de los derechos humanos, que os voy a explicar a vosotros, pero hay democracia por todas partes, y sin embargo, los impuestos son cada vez más altos. Y la gente no protesta. Entonces, para intentar explicar esto, abordamos la democracia en un aspecto quizá no muy estudiado, y es la capacidad que tiene el poder de legitimarse cuando es democrático. Porque el poder siempre busca legitimación. Es que el faraón de Egipto se decía que era hijo del rey Sol, y en las teocracias dicen que gobiernan en nombre de Alá, y en los países comunistas dicen que gobiernan en nombre de la clase de obrera o lo que sea, ¿no? O sea, todos los poderes utilizan algún recurso superior para legitimarse. La democracia lo que hace es como el Estado le pone un espejo al pueblo, ¿no? Y le dice, yo soy tú. Y entonces, a ver quién se revela, ¿eh? Porque, claro, tú te puedes rebelar igual contra el dios Sol o contra la clase obrera, pero si el Estado te dice que lo que él hace es lo que tú quieres, porque él es tú, pues claro, ahí te resulta más difícil rebelarte. Y estos son asuntos que exploramos en el libro, pero como ves, porque tu pregunta tenía mucho contenido, el asunto yo creo que da para mucho. Da para mucho. Hay otra cosa, no queremos pagar impuestos, por eso es que es tan alta no solamente la defraudación, sino también la ilusión, pero es que tampoco la gente, eso de que es para nuestro bien, tampoco la gente quiere los servicios públicos estatales. Todo el que puede se sale de los sistemas de salud, de los sistemas de pensiones, de los sistemas educativos, con lo que además de eso es una propaganda que se monta sobre unos hechos muy débiles, porque en buena medida el gasto es para pagar cosas que la gente, si pudiera, y los que pueden, lo rechazan, no les interesan las prestaciones públicas, son muy deficientes, no son dirigidas a las personas no las escogen. Sí, fíjate que eso puede haber diferencias entre países. Quizá cuando hay servicios públicos de mejor calidad, como es en Estados Unidos o como es en Europa, quizá ese argumento no sea tan válido como, por ejemplo, en mi Argentina o en vuestra Venezuela, ¿no? Pero en todo caso, sí que tiene que ver con la lógica del poder político, ¿no? Y te dicen, no, el Estado te quita dinero, dice, pero a cambio te da servicios públicos. Entonces ahí eso lo discutimos bastante. Uno, por lo que tú argumentas, por la cuestión de la calidad de esos servicios. Pero también discutimos la lógica de este razonamiento, que dice, el Estado te da cosas a cambio de los impuestos. ¿Tú pagas impuestos a cambio de algo? Este lenguaje, otra vez, como el lenguaje del contrato social, solapa, confunde
difumina la política en la sociedad civil. La política no es la sociedad civil. Tú no pagas impuestos para que te den un servicio. No, no. Tú pagas impuestos porque es obligatorio. Porque te lo exigen y te meten preso. Pues exactamente. Entonces, el lenguaje de la sociedad civil es de la sociedad civil. Cuando tú vas y te compras esa cosa maravillosa que comía yo en Caracas, la arepa, si tú vas y compras una arepa, pues claro, esa arepa, eso sí que es un cambio, porque tú entregas tu dinero y te dan la arepa y te comes la arepa. Ahí lo que hay es una oferta, una demanda, una transacción, un precio pactado y todo es voluntario. El Estado no es así, ¿eh? Tú no eliges lo que vas a consumir, el Estado te lo da. Entonces, del concepto mismo, estamos hablando de cosas distintas. Y después, efectivamente, lo que tú dices, que es una grandísima verdad. La gente que puede, pues lo que hace es consumir esos servicios de otra manera y tiene, si puede, se paga la sanidad privada o se paga la educación privada o lo que sea. Pero lo que no puede es decirle al Estado, no te pago. Eso no, ¿eh? Sí, mira, hay otro temita que yo creo que es importante en especial para los países latinoamericanos. Yo diría que todos, obviamente Venezuela. Uno asume, y es una de las frases del libro, los estados no tienen recursos propios, pero bueno, hay dos formas como hacen. Uno es reservando, nacionalizando una cantidad de temas. En Venezuela el Estado tiene el petróleo, como en tantos otros países, con lo que ya, segundo, recurren a los créditos, a los préstamos, que es un impuesto que terminan pagando otras generaciones, pero además a la devaluación. Nosotros estamos sometidos en Venezuela. Mira, el número desde que hace 8 años acá en Venezuela de inflación es de 13.000 millones%. O sea, entonces nosotros aquí, a lo mejor decirte, los impuestos son un problema para nosotros, los venezolanos. No, no es un problema. Porque es que no pagamos impuestos, porque es que, bueno, la devaluación termina comiéndose absolutamente todo. ¿Cómo ves esos otros mecanismos que son incluso peores que los impuestos? Porque la devaluación, la hiperevaluación, mira, la hiperinflación aquí desarticuló el entramado social, como ha pasado, bueno, en Alemania, como ha pasado en todos los países que la han sufrido. Eso es muy cierto, muy cierto. Hay dos cosas que quiero comentar ahí. La cuestión de los recursos naturales del petróleo y la cuestión de la inflación. Empecemos por esta última que compartimos los argentinos y los venezolanos. La inflación tiene todo que ver con lo que estamos hablando, porque la inflación es un impuesto, ¿eh? Y hay que hacer aquí un homenaje a los escolásticos del siglo XVII, que eran estos curas maravillosos que se pusieron a estudiar qué pasaba con los precios y descubrieron que había una relación entre la cantidad de dinero y los precios y que la inflación y la devaluación era un impuesto. Es verdad que no se votaba en las Cortes, no se vota en el Parlamento de Caracas o de Buenos Aires la inflación, pero es claramente es un impuesto y tiene que ver con la descomposición del orden institucional. Esto es claramente así. Y lo de los recursos me parece un punto muy importante, Antonio, porque fíjate la relación entre el Estado y el petróleo, ¿no? El Estado noruego tiene petróleo, ¿eh? Y el Estado venezolano también. Entonces, si el petróleo del Estado venezolano no ha repercutido en un incremento notable del bienestar del pueblo venezolano, en cambio, el petróleo noruego del Estado noruego sí ha servido para mejorar el bienestar del pueblo noruego. La clave no está en el petróleo, ¿eh? La clave no es el hecho de que exista petróleo. La clave evidentemente tiene que estar en que el Estado noruego pues no es igual que el Estado venezolano, ¿no te parece? Claro, bueno, y la forma de manejarlo es totalmente distinta.
Hay una última cosa, y ya con esto estamos terminando, Carlos, y te agradezco muchísimo que nos hayas prestado bueno, este espacio y que tengamos ocasión de conversar sobre esto. En uno de tus videos, que yo los he visto casi todos, y mis alumnos son los que normalmente me los mandan, tú dices, si tuviese que tomar una medida en todo este tema, no solamente de impuestos, sino de poder dimensionar a los estados, sería eliminar las retenciones. Y es que es verdad, si uno tuviera que ir una vez al año a depositarle al fisco todo lo que uno cobrara líquido, ese sistema de redistributivo, ese sistema de impuestos que van de más del 50%, no se sostendría en ningún lado. Bueno, ¿cómo nos engañan? La materia impositiva está hecha para que no nos demos cuenta de todo lo que pagamos. Efectivamente, así es. Y este es un mecanismo particularmente diabólico y, desde luego, universal. Todos los estados del mundo recurren a este truco, a varios trucos. Un truco es que haya muchos impuestos. una forma de resolver la fiscalidad sería que hubiera uno solo. Imagínate lo alto que tendría que ser. Entonces tienen muchos impuestos y después se ocupan de disfrazar su coste. La retención es un típico mecanismo de disfraz del coste. Lo mismo que los impuestos indirectos, cuando están ocultos en el precio de cualquier cosa, la gasolina que te compras o cualquier cosa que te compres, está oculto, no te das cuenta del impuesto. Entonces, cuando yo dije eso, lo dije hace muchos años, en un artículo, estoy muy orgulloso del artículo por el título, fíjate, porque yo lo que proponía era que todo el mundo cobrara en bruto y que no hubiera retenciones. Y el título del artículo era "Tú también retienes bruto". Y efectivamente, si esto fuera así, pues claro, los estados no podrían subsistir. Por eso es que no sucede, claro, por eso es que se toman las precauciones necesarias para ir ocultando el peso del conjunto de la opresión que representan. Pero si estamos terminando, déjame que te diga una cosa para no dar la impresión de que estamos en no dar una impresión demasiado pesimista, porque fíjate, yo creo que lo que hay es una pequeña luz de esperanza. Y es que de todo esto de lo que estamos hablando tú y yo hoy, yo creo que hay más conciencia ahora que antes. Y esto es el primer paso. El primer paso para liberarte de la opresión es darte cuenta de que existe. Y después ya se verá lo que pasa. Pero si esto es así y estamos dando un paso más y otro paso más, pues hay que mirar el futuro con esperanza. Y los aliados que tenemos son los youtubers. Estos muchachos están clarísimos. De hecho, el 22 sacas un video en tu canal de YouTube sobre los youtubers. Sí. Mira, te voy a hacer las últimas dos preguntas que son las que a mí más me gustan y las que yo más quiero. Vale. ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué se está leyendo el profesor Rodríguez Bravo? Hoy, ¿qué te estás leyendo? A ver, estoy leyendo pues varias cosas, porque leo varias cosas a la vez. Te cuento, estoy leyendo un libro de economía liberal que está muy bien, que es este. Se llama ¿Por qué el liberalismo funciona? Este es un libro de Piotr McCloskey, que me imagino que conocéis, de la editorial Deusto. Y yo siempre leo cosas de ensayo, pero también leo literatura al mismo tiempo, porque si no al final uno se vuelve un poco más bobo de lo que es. Si uno no lee literatura. Tenía un amigo economista que decía, ni un día sin poesía. Bueno, yo a veces leo poesía, pero ahora leo habitualmente literatura. Y estoy leyendo dos cosas. Una es un libro de un autor latinoamericano que se llama Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, en editorial Alfaguara. Y es un libro bien interesante de su vida en Medellín. Y al mismo tiempo estoy leyendo otro libro que es una completa delicia,
de un autor inglés que se llama Jerome Jerome, que el título es 3 hombres en un bote por no hablar del perro. Y es un libro completamente delicioso de 3 jóvenes ingleses que deciden coger un bote arriba del Támesis e ir recorriendo el Támesis con un perro, ¿no? Y es verdaderamente maravilloso. Este es un gran autor, por cierto, aprovecho de si te gusta la literatura, es un autor de un escrito antisocialista tremebundo que se llama La Nueva Utopía, The New Utopia. Hacerme el favor de mirarlo, porque este es un libro, es un ensayito escrito en 1890, ¿no? Mucho antes del socialismo real, que imagina cómo sería una sociedad igualitaria. Y es un infierno total, así que lo recomiendo mucho. Como ves, me dedico mucho a leer. Mira, qué gusto, Carlos, haber compartido contigo estos minutos. La recomendación, realmente, Hacienda Somos Todos Cariño, para los abogados tributaristas en especial. Que lo lean, que lo piensen, que vean todos los argumentos, las ideas que están allí. Y no tengo más que darte las gracias, que felicitarte por todo lo que haces, que agradecerte en nombre, pero en especial en nombre de todos mis alumnos por siempre estar allí con esas ideas claras. Así que encantado de haber compartido contigo estos minutos, Carlos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Saludo para Venezuela y para todos los amigos de la libertad. Y será hasta pronto, claro. Así será. Un placer, amigos. Que estén bien. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este lujo de haber conversado con el profesor Carlos Rodríguez Brown. Gracias, Carlos.